Ahí está grabando. Yo lo que voy a hacer probablemente de esta clase, voy a ver si me da el tiempo, la voy a dividir en dos el video, uno de isótopos y el otro de cuánticos. Entonces, así ustedes no tienen que, si tienen duda de cuánticos, no tienen que fumarse toda la clase de 1 hora, o de 2 horas, porque va a ser más de 2 horas, sino que van directamente al tema que les importa, ¿sí? Voy a tratar de hacerlo, que es como se hacía el cuatrimestre pasado, que me parece súper práctico, que si uno tiene dudas en un ejercicio o en un tema, vaya al tema concreto y lo mire ahí. No tenga que escuchar toda la clase. Si yo, supóngase, yo dibujo esto, es un elemento X, un elemento cualquiera, no importa, y les digo que el Z de este elemento es de 23 y que el Z de este elemento es de 22. A ver, ¿quién me contesta? ¿Estos dos es el mismo elemento? Sin ver la tabla periódica. No, profe. No, profe. Muy bien. Me decían que no. ¿Por qué? A ver. Porque el número atómico es exclusivo de cada elemento. Pero muy bien, pero qué aceitadísima. Muy bien, exactamente. El Z es el número atómico. Es exclusivo de cada elemento, es como el DNI, ¿sí? Es único de cada elemento y me hace referencia a la cantidad de protones que tiene ese elemento en su núcleo, ¿sí? Bueno, y supongamos que, vamos a borrar acá, yo pongo así. ¿Es el mismo elemento? Puede ser que sí, profe, puede ser que sea un isótopo de un elemento. Porque Exactamente. Sí puede variar. Puede que sí, puede que no. Porque ¿qué dato me faltaría a mí? ¿Qué dato tendría que tener yo para saber si realmente es un isótopo? El número atómico. Exactamente. Entonces, el número A es el número másico, que hace referencias a la sumatoria de protones más neutrones que hay del núcleo. ¿Por qué másico? Porque si este es un electrón, perdón, si esto es un átomo, este es el núcleo, acá adentro hay protones y neutrones y otros elementos, otras partículas subatómicas, y acá están los electrones, ¿no? Girando en sus orbitales. Ahora, ¿qué pasa? La masa de los electrones es tan pequeña que se considera despreciable y la masa de un átomo está en su núcleo. Esta es la masa del átomo, que son, como yo les decía, los protones más los neutrones, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa si yo digo entonces, como me decían recién, yo además les doy el dato, que tienen ambos un Z de 20? ¿Qué les parece? Ahí sí serían isótopos. Sí, profe. Exactamente. Sí. De hecho, si yo me fijo en la tabla periódica, estamos hablando del calcio, ¿sí? El calcio tiene un Z de 20 y un másico de 40. Bien. Ahora fíjense, en un minuto voy a entrar a la tabla periódica. La ven toda la tabla periódica, ¿no? Sí. Sí. Si yo tengo el calcio, esperen que alguien quiere entrar. Ahí está. Si yo señalo el calcio, ustedes fíjense que acá es lo que le decíamos, ¿no? 20 de número atómico, 40 de número másico. Ahora, ¿qué pasa si yo entro a los isótopos? Fíjense que si yo aprieto acá, miren todos los isótopos que tiene el calcio, fíjense. ¿Lo ven? Esta tabla periódica está re buena, me imagino que la mayoría la tiene, es interactiva, pero fíjense la cantidad de isótopos que tiene este calcio. ¿Qué son los isótopos? Mismo número atómico,
cambia el número másico. Como los protones no pueden cambiar, porque los protones son justamente el DNI, lo que caracteriza a cada elemento, lo que cambia es el número de neutrones, ¿sí? Entonces. Profe, ¿puede repetir, Sí. por favor, la definición de isótopos? Isótopos son aquellos elementos, es el mismo elemento, está bien, que tiene mismo número atómico, porque es el mismo elemento, por lo tanto tiene la misma cantidad de protones, y diferente número másico. El número másico es igual a los protones más los neutrones, ¿sí? O dicho en otras palabras, es el número másico, es el Z más los neutrones. Como el Z no cambia, porque es el mismo elemento, lo que va a cambiar es el número de neutrones. Esto es número, neutrones. Entonces, los isótopos tienen la misma cantidad de protones y distinto número de neutrones. Lo que varía es su masa. Y la variación de esa masa está dada por la cantidad de neutrones que tienen en su núcleo. ¿Se entendió? ¿O lo digo de vuelta? No, está perfecto, gracias. Sí, Bueno. se entendió. Entonces, por ejemplo, como yo les decía, del calcio tiene, creo que aproximadamente, creo que tiene 24 isótopos. Fíjense la cantidad de isótopos que tiene. Y hay 5 que son estables. ¿Está bien? Que después les voy a contar qué es eso. Pero fíjense la cantidad de isótopos que uno se puede encontrar en la naturaleza de los elementos. Uno en la tabla periódica tiene el elemento más representativo, el que hay de mayor abundancia. Pero no están sus isótopos en las tablas periódicas de las que te venden en el kiosco. Esta interactiva, por ejemplo, si vos le apretás, te aparece la cantidad de isótopos que tiene cada elemento. Les voy a dar el caso, porque es importante también, o les voy a dar un caso de aplicación de isótopos, que es el famoso, seguramente ya lo escucharon hablar, carbono 14, ¿sí? El átomo de carbono que ustedes ven en la tabla periódica tiene un A de 12, ¿está bien? Que es el más común y es el que se utiliza como referencia. Pero también tiene varios isótopos, ¿sí? Y uno de ellos tiene muchísima importancia, que es el carbono 14. Que el carbono 14 tiene 6 protones, igual que el carbono, está bien, pero tiene 8 neutrones. ¿Y qué es la importancia del carbono 14? Esto es dato de color, no se lo tienen que saber, esto para que vean la aplicación que tiene que conocer. Muchos de los isótopos, esto lo voy a decir rápido, aunque es más profundo, pero como para que lo sepan, muchos isótopos son inestables y son radiactivos, ¿está? Significa que se van descomponiendo, ¿está bien? El carbono 14 es un isótopo radioactivo. Y es un isótopo que se conoce cuál es su vida media, es decir, cómo se estima la vida media. Se estima en la cantidad de años que va a tener el carbono 14 para descomponerse. El carbono 14 está en la atmósfera, nosotros lo tenemos en nuestros tejidos, todos los seres vivos tienen carbono 14 en los tejidos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando morimos, el carbono 12 persiste, pero o sea, tenemos carbono 12 y tenemos carbono 14, pero el carbono 14 tiende a partir de muchos años, como no es del todo estable y es radiactivo, tiende a descomponerse. Se estima, ya se sabe que la vida media del carbono, lo tengo por acá, miren, son 5.730 años, ¿sí? Esperen que me parece que ¿quiere entrar alguien? Ah, no. ¿O sí? Sí. Ahí va. Se estima que yo me morí, ¿no? Supóngase que yo me convierto en fósil, una parte de mis huesos o de mis tejidos, cualquier ser vivo. En 5.730 años, lo que resta de ese carbono 14 que está en mi fósil va a llegar a su vida media. Es decir, ahí va a perder la mitad de los carbono 14 que tenía mi fósil,
se van a descomponer. Y la otra mitad va a persistir. Entonces, ¿qué sirve esto? Sirve para una cosa que se llama datación, que se usa mucho en la paleontología. Se mide la cantidad, mide la cantidad de carbonos 14 que tenía un fósil, y así puedo establecer qué edad tiene, es decir, cuántos miles de años tiene ese fósil. Hasta 50.000 años se puede medir. Bueno, esto es de color, digamos, se los digo para que vean la importancia que tiene conocer y la utilización. Los isótopos sirven muchísimo, como son radioactivos, tienen un montón de aplicaciones en la industria, en la medicina, y un campo muy amplio de aplicación. Entonces, a ver, ¿qué más? Y supónganse que yo les digo esto, miren. Piqui, piqui. Taca, y les digo que este tiene 20 electrones, estos son electrones, este tiene 20 electrones, y este tiene un A de 43, y este tiene un A de 42. ¿Puedo saber si son isótopos? ¿Si son isótopos del mismo elemento? Sí, Bien, ¿cómo? porque los electrones son los mismos que los protones en un átomo, ¿cómo se llama? En un átomo, no me sale la palabra. Neutro. Neutro, en un átomo Porque neutro. si yo les pongo este 0 acá, yo sé, está bien, que te voy a tener 20 protones, porque es un átomo que está neutro, está estable. ¿Qué significa que no está cargado? ¿Qué significa que tiene la misma cantidad de electrones que de protones? ¿Está bien? Entonces, si yo, por ejemplo, pusiera esto y les digo, ¿puedo saber si es el mismo elemento? ¿Que son isótopos? ¿Ese silencio es porque se cortó la comunicación o porque los dejé así helados sin saber qué contestar? No, yo no sé qué significa el signito rojo es igual que pusiste. Bien, arriba. no es un igual, significa 2. También puede ser expresado de la siguiente manera. O también lo pueden encontrar así. ¿Está bien? ¿Qué significa esto? Significa que este elemento le ganó a otro 2 electrones. Después vamos a ver con más detalle. Pero significa que está cargado negativamente. Si yo lo tengo así, significa que tiene un electrón de más. Si yo tengo así, a veces se escribe así, significa que tiene 2 electrones de más. Si yo tengo así, bueno, y así, ¿no? Entonces, también lo van a encontrar así o lo pueden encontrar de esta manera. ¿Sí? Significa que este isótopo se topó con otro átomo y le robó 2 electrones. Entonces tiene 2 electrones de más. Esto es un ión, está cargado negativamente y su nombre es anión. Entonces, si a mí me dicen esto y me dicen que que ganó 2 electrones y me dan la cantidad de electrones de 22, ¿ustedes qué les parece que puedo yo llegar a deducir? Que es el mismo átomo. Exacto, que le ganó 2 electrones. ¿Por qué? Porque significa que estos 2 electrones no los tenía originalmente, sino que son... Ay, me pareció que alguien entraba. Avísenme, tienen que entrar. Sino que es el mismo isótopo que está cargado negativamente. Entonces,
yo también puedo descubrir, esto es un ejercicio parcial, ¿eh? Yo también puedo darme cuenta si son isótopos. Si yo a simple vista veo que me varía la cantidad de electrones, yo puedo decir, entonces no es el mismo elemento. Pero si yo acá tengo un 2 menos o tengo así, significa que es el mismo elemento, pero que le robó 2 electrones a otro. O sea que está cargado eléctricamente, está cargado negativamente, tiene 2 electrones de más. Lo mismo que si yo, esto es lo mismo que yo hubiera puesto. ¿Se entiende? Acá tiene un electrón. Esto cuenta como 1, ¿sí? Esto lo van a encontrar mucho. Ahora, ¿qué pasa? Vamos a borrar acá. Si yo tengo esto. ¿Qué les parece? ¿Qué pasó ahí? Que ahí Es un cation y pierde electrón. Exactamente. Que perdió un electrón. No ganó un protón. Perdió un electrón. Entonces acá va a tener un 19. ¿Está bien? Pero yo puedo también darme cuenta, puedo inferir que son isótopos porque hago la cuenta. Ese electrón que se fue, yo lo sumo, me va a quedar 20 y 20. Entonces me voy a dar cuenta que este tiene 20 protones, seguimos hablando del calcio, ¿verdad? Y que este tiene 20 protones. Solo que este calcio, esto es muy común, perdió un electrón y quedó cargado positivamente y por lo tanto es un catión, ¿sí? El catión calcio. Entonces, vamos a pasar en limpio esto que me importa mucho que lo entiendan y que lo manejen. Si yo tengo esto, ¿qué significa? Que ganó un electrón, ganó un catión, ganó un protón, perdón, un catión, mande, cualquiera. Ganó un neutrón, ganó un protón, ¿qué les parece que significa? ¿Ganó un protón? No se gana. No. Perdió. Me parece que pierde un electrón directo. Perdió un electrón. Exactamente. ¿Ganó un protón? No. No. ¿Ganó un neutrón? No. ¿Qué ganó? Un electrón. Perdón, ¿ganó un electrón? No. 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 ¿Qué le pasó? Perdió un Perdió un neutrón. electrón. Perdió un electrón. No ganó un electrón, no ganó un neutrón y no ganó un protón. ¿Está bien? Perdió un electrón. Tampoco perdió un protón. Me faltó poner esa. Ese era otro golazo que podíamos decir. ¿Perdió un protón? No. ¿Está bien? Perdió un electrón. Ahora, vamos a el otro ejemplo. A ver, escribo acá abajo y ya está. Supongamos que decimos, ¿qué pasó? ¿Ganó un protón? Esto. Ganó un electrón. Ganó un electrón. Exactamente. Ganó un electrón. No ganó un protón, no ganó un neutrón, no perdió un protón, ganó un electrón. Siempre este signo tiene que ver con la cantidad de electrones que se pierden y el menos
con la cantidad de electrones que se ganan. Siempre. Olvídense de los protones, de los neutrones, ni de nada. Porque a veces algunos se confunden que como los protones están cargados positivamente y a veces ustedes van a encontrar en la bibliografía que, por ejemplo, esta especie, que es el hidrógeno más, le dicen protón-hidrógeno, a veces se presta la confusión. Siempre tiene que ver el más y el menos con, en este caso, los electrones que se pierden y en este caso, los electrones que se ganan. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Sí, Vamos a profe. ver el chat. Sí. Profe, entonces cuando Sí. tiene el signo menos es que ganó. Cuando tiene el signo más, perdió. Exacto, al revés de lo que uno pensaría. Conoce normalmente, sí. Exactamente, uno pensaría que más es ganar y menos es perder. No, acá es al revés, porque siempre hay que complicar las cosas. Porque esto no tiene que ver, esto tiene que ver con cómo queda cargado. Es una cuestión de balance de carga. Si yo tenía 20 protones, ¿está bien? Y tenía 20 electrones, y un electrón se me fue y me quedó 20 protones y 19 electrones, ¿qué va a pasar? Estas son las cargas positivas, estas son las cargas negativas, entonces en el balance de carga me va a quedar más cargas positivas que negativas. Entonces me queda cargado positivamente. Es un catión que va a atraer, después de eso lo vamos a ver, me queda un polo positivo que va a atraer al polo negativo, va a atraer a aquellos átomos que están cargados negativamente. Pero tiene que ver con eso, con el balance de electrones. Entonces, siempre que ustedes vean que tienen cualquier elemento con un signo más, significa que perdió un electrón. Y siempre que vean un elemento con un signo menos, significa que ganó un electrón. ¿De dónde sacó este electrón? Se lo robó a otro. La masa... Profe, Sí. perdón, los protones siempre son positivos y los electrones siempre son negativos, ¿no? Siempre negativos. Y los neutrones, de ahí viene la palabra neutro, son neutros. No tienen carga ni positiva ni negativa. Gracias. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda? Que quieran charlar con esto, a ver el chat. Si alguien quiso decir algo en el chat. ¿Qué pasa? Bueno, hasta acá todo bien. Hay un problema. Como yo les decía, si uno tiene muchos isótopos, hay elementos que tienen muchos isótopos. Entonces significa que el mismo elemento se presenta en la naturaleza con sus distintos isótopos, o sea que tienen distinta masa. Entonces, si viene la tabla periódica, me aparece el elemento más representativo, yo capaz que quiero saber, en realidad, cuánta masa realmente tiene un elemento con todos sus isótopos. Entonces, como ustedes saben, la mejor forma de calcular eso es un promedio. Por ejemplo, si yo tengo el K41, el K42, el calcio 43 y así, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo saco un promedio? Sumo, para los que han hecho matemática lo deben saber, un promedio sumo todas las masas y después lo divido por la cantidad de isótopos que tengo. Entonces ahí me daría una masa promedio que yo podría decir, no sé, el calcio tiene un promedio de 42, de 42, ahora vamos a ver vamos a ver qué es, o tiene un promedio de 40, de número másico 42. Bueno, pero ¿qué pasa? Esto no se puede hacer. ¿Por qué? Porque en la vida real, en la naturaleza, los isótopos no se encuentran en igual cantidad. No es que yo tengo, suponete que yo tuviera acá 44, entonces tengo 25% de 41, 25 de 42, 25 de 43 y 25 de 44. No los tengo en igual cantidad. Me puede pasar que puedo tener un 80% de 40, estoy poniendo cualquier cosa, un 80% de 42, un 10%, un 5 y un 5. Entonces no va a ser, ese promedio me falla, no va a ser exactamente un promedio, porque yo tengo mucho más de este
que de estos 3. ¿Se entiende? Entonces, si alguna vez quizá lo vieron en matemática, lo que se hace en estos casos es sacar un promedio ponderado. Se llama promedio. Hay un ejercicio que ese creo que es el 9 de la guía, que no lo vamos a hacer acá porque quiero que lo hagan ustedes, pero yo les voy a dar un ejercicio parecido para que calculemos. Promedio ponderado. ¿Cómo se pondera un promedio? Se calcula qué porcentaje de abundancia hay en la naturaleza de cada uno de estos calcios, se lo multiplica por la masa y después se suma todo. Así se pondera un promedio. A esto le dicen abundancia relativa. ¿Sí? ¿Por qué relativa? Porque está relativizada, es decir, depende de qué porcentaje voy a encontrar de estos calcios en la naturaleza, en la vida real, que eso ya se sabe experimentalmente y se puede calcular. Entonces, vamos a hacer un ejercicio con respecto a esto para que quede más claro, ¿sí? Es un ejercicio, no es el ejercicio 9 de la guía, pero es un ejercicio parecido. Y es típico ejercicio de parcial. Dice, un elemento, si quieren cópienlo porque después les puede servir de modelo, presenta 2 isótopos. ¿No? 2 isótopos. Me dice, uno de ellos tiene 35 UMAs. Ahora vamos a ver lo que es UMA. En realidad está mal puesto UMAs, es 35 UMA. 35 UMA, 17 protones en su núcleo. Y su abundancia relativa, le voy a poner AR, abundancia relativa, es de 75,77%. El otro, el isótopo 2, tiene 20 neutrones. Esto es neutrón. Bueno, lo voy a poner acá para que no se confundan. 20 neutrones en el núcleo. Y su abundancia relativa es de 24,23%. ¿Sí? Yo les cuento, esto me van a sufrir, yo tengo una dislexia con el término porcentaje. A veces lo escribo así y a veces lo escribo así. Váyanse. Es lo que les tocó sufrir, chicos, en la vida. No tienen que sufrir. Bueno, y pregunta, ¿cuál es la masa atómica promedio? ¿Sí? Fíjense. ¿Qué me está preguntando? Es lo que yo les decía recién. Saber cuál es la masa promedio de estos dos, en este caso no sería de todos, de estos 2 isótopos. Que no me dice qué elemento es, me lo tira de incógnito. Entonces, vamos a resolver este problema. Primero, lo que tenemos que ver es si... Espera. Lo que tenemos que ver es, me dice que son isótopos. Entonces, si son isótopos, van a tener la misma cantidad de protones. ¿Sí? Porque ya me dijo que son isótopos. ¿Y qué yo tengo que calcular? Yo tengo que calcular la masa de este 1 y la masa de este 2 para poder sacar el promedio. Pero yo no tengo la masa. No me dice cuánta masa tiene. Me da estos datos. Estos datos que yo tengo que pensar cómo calculo la masa. Y ahora les voy a explicar cómo se hace. En el caso del 1 es fácil. Primero les quiero contar qué significa UMA. Que de ahora en adelante
lo van a ver durante toda la materia. Y UMA va a ser re importante para todo lo que venga de los ejercicios y de la materia desde ahora hasta que termine. ¿Qué significa UMA? UMA significa unidad de masa atómica. Esperen que admito y admito. Unidad de masa atómica. ¿Por qué unidad de masa atómica? ¿Por qué les digo que es tan importante para ustedes la materia conocer esto? Porque piensen que los átomos son tan chiquitos, pesan tan poco, tienen una masa tan pequeña, que es imposible trabajar en las unidades convencionales, como gramo, kilo, a un microgramo. Miren, por acá tengo el dato. Fíjense, una UMA es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Fíjense qué chiquitito, o sea, este menos 24 son 24 ceros adelante de esto. O sea, fíjense qué chiquitita es una UMA. Los físicos y los químicos desarrollaron esta idea, esta UMA, que es una unidad, que es una convención, para poder cuantificar la masa de los átomos sin tener que recurrir a estas cifras imposibles. ¿Está bien? Fíjense, usted tiene que calcular, es imposible. Entonces, por eso se usa la palabra UMA. UMA es una convención y significa unidad de masa atómica. Masa. ¿A qué me remite masa? Al número másico. Es decir, el número A. Es decir, la sumatoria de protones más neutrones que el átomo tiene en su núcleo. ¿Sí? Eso significa UMA. Si yo digo que tengo 35 UMA, significa que mi número A es igual a 35. ¿Está? Eso se sacó originalmente del carbono, se tomó el carbono 12, se dividió en 12 partes y ahí sale el cálculo de UMA. Pero lo que importa es que ustedes sepan que yo digo 35 UMA, quiere decir que ya tengo el número A del isótopo 1, que es 35. ¿Está bien? Yo puedo buscar la tabla periódica, pero no quiero que lo busquen en la tabla periódica. No hace falta. Quiero que lo puedan calcular sin necesidad de ver la tabla periódica. ¿Sí? Entonces, ya sabiendo esto, puedo sacar, como siempre, cómo me gusta a mí resolver ejercicios. Lo primero que yo hago cuando tengo que resolver un ejercicio, y eso lo van a ver durante todas las clases de consulta, a lo largo de toda la materia, es que a mí me gusta, primero y principal, pasar los datos. A mí siempre me gusta poner aparte datos. Y les recomiendo que ustedes hagan lo mismo cuando hagan ejercicio. Porque es la forma que uno tiene de pasar en limpio. Yo acá se lo puse resumido, pero a veces los problemas, dice, se quiere comparar y te llenan de palabras y uno se pierde. Entonces, siempre poner datos. ¿Qué datos tengo? Tengo isótopo 1, tiene 35 UMA. Le voy a poner acá A, que sería lo mismo que la masa, es decir, ya tengo la masa. Tiene 17 protones y tiene una abundancia relativa de 75,77%. Y el isótopo 2, esta I no es de yodo, es de isótopo. Y el isótopo 2 tiene 20 neutrones y tiene 24,23% de abundancia relativa. Bueno, ya tengo mis datos. Ahora, ¿puedo sacar yo la masa, que es lo que necesito, del isótopo 2? Sí, profe, porque tenés los números de protones. Exactamente, muy bien. ¿Y cómo lo harías? Yo sumaría 17 más 20, tendría 37 UMAs, y hasta ahí yo sigo. En realidad es así, mirá.
Si yo sé que el número A, ¿sí?, es la suma de protones más neutrones, ¿sí? Fíjense, vamos a verlo esto como si fuera una ecuación. A es igual a P más N. ¿P lo tengo? Sí, es 17. ¿N lo tengo? No lo tengo, es mi incógnita. ¿A lo tengo? Sí, 35. ¿Está bien? Entonces, bueno, entonces, ¿cómo hago para sacar esta cuenta? Saco, suponete que si yo quisiera saber la cantidad de neutrones, está bien, que tiene el isótopo 1, lo podría sacar. Si yo quisiera saber la cantidad de protones que tiene el isótopo 2, también lo puedo sacar. En el caso del isótopo 2, mi incógnita sería porque yo acá tengo, como dijo recién muy bien la compañera, 20, ¿sí? O sea, ustedes piénsenlo siempre como una fórmula donde tienen que despejar. En el caso del isótopo 2, ¿está bien? ¿Qué tengo que despejar yo? Los neutrones. Perdón, cualquiera les mandé. ¿Qué tengo que despejar yo? El A, el número A, que es lo que no sé, que es mi incógnita, ¿sí? Y como despejo, Pero se hace haciendo el cálculo ahí. exactamente, Los datos. exactamente. Entonces, yo sé que 17 más 20, bueno, en este caso no sabía despejar. ¿Cómo lo sé? Que 17 más 20 es ¿cuánto? 37. Bueno, se lo digo yo. 37, como dijo bien la compañera. Entonces, mi A es 37. Si yo no supiera los neutrones, despejo y lo resto. Si yo no supiera los protones, despejo y lo resto, de acuerdo a lo que me esté planteando el problema, ¿sí? Pero siempre traten de pensarlo traten de no hacer el cálculo con la cabeza, bueno, en este caso sí porque es fácil, pero traten siempre de pensarlo como si fuera una ecuación, porque así uno se equivoca menos. Bueno, listo. Entonces, ya sé que tengo 37 de A, o es lo mismo que decir 37 UMA. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? ¿Que A y UMA es lo mismo? Sí. Sí. Bien. Entonces voy a hacer una tablita. Yo se lo digo, esto después no hagan todo esto. Yo se lo hago así bien parsimonioso como para que vean paso por paso. Pero si quieren lo pueden hacer y si no quieren, no. Digamos, eso depende de cada uno. Entonces, yo voy a hacer un cuadrito donde va a decir isótopo. Esto, ¿sabe cuándo les sirve? El problema, cuando tengan muchos isótopos les sirve. Yo les recomiendo que hagan el cuadrito, porque... Y masa atómica. Igual después se van a dar cuenta que yo amo los cuadritos. Entonces, el isótopo 1 voy a tener 75,77% de abundancia relativa y voy a tener 35 UMA. Y el isótopo 2 voy a tener 24,23% y 37 UMA. Bien, ya tengo todos mis datos completos y ya puedo empezar, lo voy a hacer acá al costado, a hacer mi promedio ponderado. Es decir, puedo hacer mi operación. ¿Y cómo lo voy a hacer? Una cosa re importante, por favor, necesito que no se lo olviden cuando hagan el parcial, porque después todo se lo olvida y les sale mal el resultado. La masa atómica promedio, se expresa en UMAS. ¿Está bien? Se expresa siempre en UMA. ¿Cuál es el problema que yo tengo acá? Que yo acá tengo un porcentaje. Entonces, cuando yo vaya a multiplicar mi abundancia relativa por 35, voy a estar multiplicando un porcentaje por UMA. Eso no puede ser, porque a mí el resultado no me puede quedar porcentaje UMA. Esto estaría mal, ¿está bien? A mí me tiene que quedar siempre en UMAS.
Entonces, ¿cómo me saco yo de encima el porcentaje? Esto lo van a ver en la guía, cuando vean la guía resuelta, creo que ya está subida, se lo explica bien en el problema 9. ¿Cómo hago? Divido por 100 mi abundancia relativa y lo paso a índice. El índice, como ustedes saben, no tiene unidades. Entonces, ¿qué hago yo? 75,77% dividido 100 me da, ¿dónde es que lo tengo? 0,757. Y 24,23% dividido 100 me da 0,2423. ¿Por qué? Me elimino porque por ciento, ustedes ya saben que es por 100. Si yo lo divido en 100, me queda en decimal, me queda en índice y me queda sin unidades. Entonces, recién ahí yo puedo multiplicar mis UMA por esto. Supónganse que se olvidan de hacerlo y lo multiplican por 75,77. Obviamente, no tienen que hacer todo de vuelta. Cuando lleguen al resultado, lo dividen por 100 y listo. ¿Está bien? Si quieren lo pueden hacer antes, si quieren lo pueden hacer después. Pero lo importante es que lo dividan por 100 y le saquen el porcentaje. Pueden hacerlo con cuenta o pueden hacerlo mentalmente, corriendo las comas, ¿sí? Pero siempre tienen que dividirlo por 100 para sacarse de encima el porcentaje. Entonces, ahora sí, voy a hacer mi isótopo 1, va a ser igual a 0,757 por 35 y mi isótopo 2 va a ser 0,2423 por 37. Esto me va a dar, esperen que tengo acá los resultados, 26,51 y este me va a dar 8,96. Hecho esto, ¿qué tengo que hacer? Tengo que sumar estos dos, porque es una masa atómica promedio, es un promedio ponderado que yo lo tengo que sumar. Entonces hago 26,51 más 8,96. Esto me da 35,5 UMA. Esta es la respuesta al problema. La masa atómica promedio es 35,5. ¿Vieron? No es difícil, hay que acordarse de todos los pasitos nada más.